¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu sueño y las personas que más amas? Yo sí. Y esa decisión me costó todo lo que conocía, hasta que descubrí que a veces perder es la única forma de encontrarte a ti misma. Mi nombre es Valentina Ruiz. Tengo 32 años y soy teniente de las Fuerzas Armadas. Hoy te voy a contar lo que me pasó. Antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y coméntame de qué país está llegando mi historia. Me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían y donde las expectativas para una mujer eran claras. De terminar el colegio, conseguir un trabajo estable en la ciudad más cercana, casarte joven y formar familia. Eso era lo normal, eso era lo que se esperaba de mí. Pero yo nunca fui buena siguiendo lo que se esperaba. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era un sábado por la tarde y estábamos todos en casa de mis papás para el almuerzo familiar. Mi mamá había preparado su estofado especial, ese que solo hacía los fines de semana. Mis hermanos estaban ahí con sus parejas, mis sobrinos correteando por toda la casa. Era uno de esos días perfectos que guardas en la memoria. Yo llevaba semanas ensayando en mi cabeza cómo decirlo. Había llenado todos los formularios, había pasado los exámenes médicos preliminares, había investigado cada detalle sobre el entrenamiento básico. Solo faltaba una cosa, decírselo a mi familia. Mamá, papá, tengo algo que anunciarles, dije cuando terminamos de comer. Mi mamá me miró con esa sonrisa que solo las madres tienen. Esa que dice, ya sé lo que vas a decir y estoy feliz por ti. Probablemente pensó que iba a anunciar un noviazgo o que había conseguido ese trabajo en el banco del que había estado hablando mi tía. Me voy a alistar en el ejército. Ya pasé las primeras evaluaciones y en 2 meses me voy al entrenamiento básico. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Mi mamá dejó de sonreír. Mi papá puso su taza de café en la mesa con más fuerza de la necesaria. Mis hermanos se miraron entre ellos con esa cara de ¿qué acaba de decir? Eso es una broma, ¿verdad?, dijo mi hermano mayor, Carlos, con una risa nerviosa. No, Carlos, hablo en serio, es lo que quiero hacer. Mi papá fue el primero en explotar. ¿El ejército? ¿Tú? Valentina, eso no es para mujeres. Eso es peligroso, es duro, es... Se quedó sin palabras, buscando argumentos. Es mi decisión, papá. Es una locura, interrumpió mi mamá, y vi cómo sus ojos se empezaban a llenar de lágrimas. ¿Por qué querrías hacer algo así? Nosotros te hemos dado todo, te hemos apoyado en tus estudios, tienes oportunidades aquí. ¿Por qué quieres irte a meter en problemas? No es meterme en problemas, mamá, es servir a mi país. Es hacer algo que tenga significado para mí. Mi hermana menor, Andrea, la única que pensé que tal vez me entendería, me miró como si fuera una extraña. ¿Y qué van a decir en el pueblo?, dijo. ¿Te imaginas los comentarios? Ahí va la hija de los Ruiz, la que se fue toda al ejército porque no consiguió marido. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No era el rechazo lo que me sorprendió, era la crueldad con la que lo decían. Como si mi sueño fuera un capricho, como si mi decisión los avergonzara. No me importa lo que diga la gente, respondí, aunque por dentro sentía que me estaba quebrando. Pues a nosotros sí nos importa, dijo mi papá, levantándose de la mesa. Mientras vivas bajo este techo, no vas a hacer esa estupidez. Entonces me voy de esta casa. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. El comedor quedó en un silencio absoluto. Hasta los niños dejaron de jugar. Mi mamá empezó a llorar abiertamente. ¿Nos vas a dejar por esto? ¿Tu familia no significa nada para ti? Mamá, ustedes significan todo para mí, pero esto también es importante. Necesito que me entiendan. Pero no me entendieron. Esa noche empaqué mis cosas mientras mi mamá me rogaba que reconsiderara, que lo pensara mejor, que no fuera terca. Mi papá ni siquiera salió de su cuarto para despedirse. Me fui a vivir con una amiga de la universidad que tenía un departamento en la ciudad. Los siguientes 2 meses
fueron los más difíciles de mi vida. Mis llamadas no eran contestadas, mis mensajes quedaban en visto. Era como si hubiera muerto para ellos. El día que me presenté en la base militar para iniciar el entrenamiento básico, llegué sola. Vi a otros reclutas despidiéndose de sus familias, llorando, abrazándose, prometiendo escribir. Yo solo tenía una maleta y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Los primeros días en el entrenamiento básico fueron brutales, no solo por el esfuerzo físico, que era intenso, sino porque cada noche cuando me acostaba en esa cama dura del cuartel, lo único que podía pensar era en mi familia. Me imaginaba la mesa del comedor vacía en mi lugar, me preguntaba si mi mamá todavía cocinaba el estofado los sábados, si mis sobrinos preguntaban por mí. Había tomado la decisión más importante de mi vida y me sentía completamente sola. Pero algo dentro de mí, algo terco y fuerte que no sabía que tenía, me hacía levantarme cada mañana a las 5 de la mañana cuando sonaba ese silbato que te sacaba del alma. Me hacía ponerme el uniforme, amarrarme las botas y salir a correr esos 10 kilómetros que al principio parecían imposibles. Mi instructor era un hombre que se llamaba Capitán Morales, un tipo duro de unos 40 y tantos años que parecía haber nacido con el ceño fruncido. No sonreía nunca, no daba palabras de aliento, y si te equivocabas en algo, te lo hacía saber delante de todos. Las primeras semanas me gritó más veces de las que puedo contar, que si no corría lo suficientemente rápido, que si mi postura en el rifle no era la correcta, que si no hacía bien las flexiones. Recuerdo una mañana en particular. Estábamos haciendo ejercicios de resistencia bajo la lluvia y yo estaba exhausta, con los músculos temblando, cubierta de barro hasta las cejas. Me caí durante un ejercicio de arrastre y me quedé ahí tirada por unos segundos, pensando que no podía más, que tal vez mi familia tenía razón, que esto era demasiado para mí. El capitán Morales se acercó. Se paró justo frente a mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ruiz, aquí nadie te va a levantar. O te levantas tú sola o te vas para tu casa. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a hacer esto más fácil para mí. Si quería demostrarles a todos, y sobre todo demostrarme a mí misma que podía hacerlo, tenía que ser yo quien se levantara. Así que me levanté, con las piernas temblando, con el uniforme empapado y pesado, pero me levanté y terminé ese ejercicio. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar cambios en mí. No solo físicos, aunque esos también eran evidentes. Mis brazos se volvieron más fuertes, mi resistencia aumentó, podía hacer cosas que antes ni siquiera imaginaba. Pero los cambios más importantes eran internos. Me estaba volviendo más disciplinada, más enfocada, más segura de mí misma. Empecé a tobranar a hacer amigas en el cuartel, chicas que como yo habían dejado todo para estar ahí. Estaba Camila, una chica de la costa que siempre tenía una sonrisa, a pesar de lo duro que era todo. Estaba Rocío, una muchacha seria de la capital que se había alistado porque quería romper con la tradición familiar de médicos y abogados. Y estaba Patricia, la mayor de todas nosotras, una mujer de casi 30 años que había dejado un trabajo estable para cumplir un sueño que tenía desde niña. Nos volvimos inseparables. En las noches, cuando nos dolía todo el cuerpo y apenas podíamos movernos, nos sentábamos en los escalones del cuartel y hablábamos de nuestras vidas, de por qué estábamos ahí, de los sacrificios que habíamos hecho. Ellas también tenían historias difíciles, familias que no entendían, parejas que las habían dejado, amigos que les dieron la espalda, y de alguna forma, saber que no era la única que había perdido algo importante para estar ahí, me daba fuerzas para seguir. Una noche, ya llevábamos como 2 meses en el entrenamiento, recibí una carta. No era de mi familia, era de mi amiga Laura, la que me había prestado su departamento esos 2 meses antes de alistarme. En la carta me contaba cosas del pueblo, chismes sin importancia, pero al final había escrito algo que me llegó al corazón. Vi a tu mamá el otro día en el mercado. Me preguntó por ti. No te lo va a decir ella, pero te extraña mucho. Dale tiempo, Val, las madres siempre vuelven. Esa noche lloré por primera vez desde que había llegado a la base.
No lloré de tristeza ni de arrepentimiento. Lloré porque me di cuenta de que a pesar de todo el dolor, a pesar del rechazo, yo estaba exactamente donde necesitaba estar. Estaba construyendo algo que era mío, una vida que yo había elegido, no una que me habían impuesto. El entrenamiento básico duró 6 meses en total, y cuando finalmente llegó el día de la graduación, sentí una mezcla de orgullo y tristeza que no sabía cómo manejar. Orgullo porque había logrado algo que parecía imposible, porque había sobrevivido a cada obstáculo, a cada madrugada helada, a cada ejercicio que me dejaba sin aliento, a cada momento en que quise rendirme pero no lo hice. Y tristeza porque, mientras veía a mis compañeras abrazando a sus familias, recibiendo flores y palabras de felicitación, yo sabía que nadie de mi familia iba a estar ahí para verme recibir mi certificado. Le había mandado una carta a mi mamá 2 semanas antes, contándole sobre la ceremonia, dándole la fecha y la hora, diciéndole que me encantaría que estuvieran ahí, aunque entendía si no querían venir. Nunca recibí respuesta. Así que ese día me preparé mentalmente para estar sola otra vez. Me puse mi uniforme con más cuidado que nunca. Me aseguré de que cada botón estuviera perfectamente abrochado, que mis botas brillaran como espejos, que mi gorra estuviera en el ángulo exacto. Si iba a estar sola, al menos iba a verme impecable. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. Estábamos todos formados en el patio principal de la base. El sol pegaba fuerte y yo podía sentir el sudor corriendo por mi espalda debajo del uniforme. Pero mantuve la postura firme, la mirada al frente, tal como nos habían enseñado. El capitán Morales dio un discurso sobre el honor, el compromiso y el sacrificio. Habló de cómo cada uno de nosotros había demostrado tener lo necesario para servir a la patria, de cómo habíamos superado nuestros límites y nos habíamos convertido en soldados. Cuando empezaron a llamarnos uno por uno para recibir nuestros certificados, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Traté de no mirar hacia las gradas donde estaban las familias. No quería confirmar lo que ya sabía, que mi fila estaría vacía. Cuando escuché mi nombre, recluta Valentina Ruiz, di un paso al frente. Caminé con la cabeza en alto hasta donde estaba el capitán Morales. Hice mi saludo militar y extendí la mano para recibir mi certificado. Él me lo entregó y por primera vez en 6 meses vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. «Buen trabajo, Ruiz», dijo en voz baja, solo para mí. Esas 2 palabras significaron más de lo que él podía imaginar. Pero entonces, mientras regresaba a mi lugar en la formación, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un grito, una voz que hubiera reconocido en cualquier parte del mundo, en medio del ruido más fuerte. «Esa es mi hija, esa es mi Valentina». Me giré despacio, casi con miedo de que fuera mi imaginación jugándome una mala pasada, y ahí estaban. Mi mamá, mi papá, Carlos, Andrea, hasta mis sobrinos. Estaban todos en las gradas, de pie, aplaudiendo. Mi mamá tenía lágrimas corriendo por su cara y estaba sonriendo de esa forma en que solo las mamás saben sonreír, con todo el amor del mundo reflejado en sus ojos. Mi papá, ese hombre que nunca demostraba sus emociones, tenía la mano en el pecho y también estaba llorando. Por un momento me olvidé de dónde estaba, de que estaba en medio de una ceremonia militar formal, y todo lo que quería era correr hacia ellos y abrazarlos. Pero mantuve la compostura. Volví a mi lugar en la formación, aunque las lágrimas ya estaban corriendo por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Cuando terminó la ceremonia y nos dieron permiso de romper filas, no caminé hacia ellos, corrí. Corrí como nunca había corrido en ningún entrenamiento, y me lancé a los brazos de mi mamá con tanta fuerza que casi la tiro al suelo. Ella me abrazó y repetía una y otra vez: «Perdóname, mi niña, perdóname». Mi papá nos abrazó a las 2 y pude sentir cómo temblaba. «Estamos tan orgullosos de ti, Valentina», dijo con la voz quebrada. «Tan orgullosos». Carlos y Andrea se unieron al abrazo, y por unos minutos ahí estuvimos, los 6, abrazados en medio del patio, sin importarnos quién nos miraba o qué pensaban. Después de la ceremonia,
Nos fuimos todos a comer a un restaurante cerca de la base. Fue extraño al principio, como si tuviéramos que aprender a hablar entre nosotros otra vez después de tanto silencio. Mis sobrinos no paraban de tocarme el uniforme, fascinados con las insignias y los botones dorados. Mi mamá no me soltaba la mano, como si tuviera miedo de que si me dejaba ir, yo desaparecería otra vez. Fue mi papá quien finalmente rompió esa tensión incómoda que todavía flotaba en el aire. Se aclaró la garganta, dejó el tenedor en la mesa y me miró directo a los ojos de esa forma seria que solo él tenía. «Valentina, necesito decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpirme», dijo. Yo asentí, preparándome para lo que fuera que viniera. Estos 6 meses fueron los más difíciles de mi vida, no porque no estuvieras en la casa, sino porque me di cuenta de que te había fallado como padre. Un buen padre apoya los sueños de sus hijos, no los destruye. Y yo intenté destruir el tuyo porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que te pasara algo, miedo de que el mundo te tratara mal por ser mujer en un lugar de hombres. Pero ese era mi miedo, no tu problema. Tú me demostraste que eres más fuerte y más valiente de lo que yo jamás podré ser. Y quiero que sepas que de ahora en adelante, pase lo que pase, tu familia va a estar ahí para ti, siempre. No pude contener las lágrimas. Mi papá tampoco. Mi mamá sacó un pañuelo de su cartera y nos lo pasó a los dos mientras ella también lloraba. Carlos puso su mano en mi hombro y dijo: «Para que sepas, le dije a medio pueblo que mi hermana es militar y que es la más dura de todos. Hasta imprimí una foto tuya en uniforme y la tengo en mi oficina». Andrea, que siempre había sido la más orgullosa y la que más me había herido con sus palabras aquel día en la mesa familiar, me miró con los ojos rojos y dijo algo que nunca esperé escuchar de ella. «Yo fui la peor contigo, Val. Te dije cosas horribles porque en el fondo tenía envidia. Envidia de tu valentía, de que tuvieras las agallas de hacer lo que querías sin importarte lo que pensaran los demás. Yo me casé a los 22 porque era lo que se esperaba de mí. Tuve hijos porque era lo siguiente en la lista. Conseguí un trabajo que odio porque era el seguro. Y tú llegaste y rompiste todas esas reglas que yo seguí como una tonta. Te admiraba y te odiaba al mismo tiempo, pero ahora solo te admiro. Perdóname por no habértelo dicho antes». Esa tarde en el restaurante fue como volver a nacer. Era como si los 6 meses de silencio nunca hubieran existido, pero al mismo tiempo todo era diferente. Ellos me veían de otra forma. Ya no era la Valentina rebelde que no sabía lo que quería. Era la teniente Ruiz que había cumplido su sueño a pesar de todo. Y yo también los veía diferente. Entendí que su rechazo inicial no venía de un lugar de maldad, sino de amor mal expresado, de miedo disfrazado de decepción. Todos cometemos errores. Todos decimos cosas que no debemos cuando el miedo nos controla. Lo importante es tener la humildad de reconocerlo y la valentía de pedir perdón. Esa noche, antes de que se fueran de regreso al pueblo, mi mamá me entregó una caja. «Ábrela cuando estés sola», me dijo. De regreso en el cuartel, cuando todas mis compañeras ya estaban dormidas, abrí la caja con cuidado. Dentro había cartas, decenas de cartas, todas escritas por mi mamá durante estos 6 meses, una cada semana, contándome sobre su día, sobre lo que pasaba en el pueblo, sobre cuánto me extrañaba. Cartas que nunca me había enviado porque no sabía si yo querría recibirlas, si todavía estaba enojada, si algún día la perdonaría. En la última carta, la que estaba hasta arriba de todas, había escrito algo que me hizo llorar hasta quedarme sin lágrimas. «Mi querida Valentina, cada noche le rezo a Dios para que te cuide donde sea que estés. Le pido que te dé fuerzas cuando estés cansada, que te dé valor cuando tengas miedo, y que siempre te recuerde que tienes una familia que te ama, incluso cuando no supimos demostrártelo. Vuélvete la mejor soldado que este país haya visto. Hazlo por ti, no por nosotros. Tu mamá que te adora». Pasaron los años y mi carrera militar siguió avanzando. Después del entrenamiento básico vine la escuela de oficiales, luego las especializaciones, las misiones, los ascensos. Cada logro que conseguía,
cada nueva insignia que ganaba. Mi familia estaba ahí para celebrarlo conmigo. Mi mamá se convirtió en mi fan número 1. Presumía de mí con cualquiera que la escuchara en el pueblo. Mi papá guardaba cada artículo de periódico donde aparecía mi nombre, cada foto de las ceremonias militares. Carlos llevaba a mis sobrinos a la base cada vez que podía para que me vieran entrenar. Y Andrea terminó divorciándose de ese esposo que nunca la valoró. Dejó ese trabajo que odiaba y se inscribió en la universidad a los 32 años para estudiar lo que siempre quiso: arquitectura. Me dijo que yo le había enseñado que nunca es tarde para perseguir tus sueños, que nunca es tarde para ser valiente. Hoy tengo 32 años y soy teniente de las Fuerzas Armadas. He servido en 3 misiones internacionales, he entrenado a cientos de reclutas y he roto más techos de cristal de los que puedo contar. Pero nada de eso se compara con la lección más importante que la vida me enseñó: que a veces las personas que más te aman son las que más miedo tienen de perderte, y ese miedo los hace actuar de formas que duelen. Pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Hace un mes mi mamá me llamó llorando. Por un segundo pensé que algo malo había pasado, que alguien estaba enfermo o herido. Pero no, estaba llorando de felicidad. Valentina, acaban de nombrar una calle con tu nombre en el pueblo. Calle Teniente Valentina Ruiz. Dicen que eres un orgullo para la comunidad, que eres un ejemplo para las niñas que sueñan con ser algo más. Me quedé sin palabras. Ese mismo pueblo que me juzgó, que murmuró a mis espaldas, que cuestionó mi decisión, ahora tenía una calle con mi nombre. La ironía era casi poética. El fin de semana pasado fui a la inauguración de esa calle. Había una ceremonia pequeña, el alcalde dio un discurso, había niñas del colegio con uniformes haciendo honores. Pero lo que más me impactó fue ver a mi familia ahí, de pie junto a mí, con sus ojos llenos de orgullo. Mi papá me abrazó fuerte y me susurró al oído: ¿ves, mija? Valió la pena cada lágrima, cada sacrificio. Mira todo lo que has logrado. Y tenía razón. Había valido la pena cada momento difícil, cada noche que lloré sola en el cuartel, cada vez que dudé de mí misma. Porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta este momento donde finalmente entendí que el rechazo de mi familia no fue el final de mi historia, fue apenas el principio. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que necesitamos aprender. A veces nos quita cosas para darnos algo mejor. A veces nos rompe para que podamos reconstruirnos más fuertes. Y a veces, las personas que nos dan la espalda son las mismas que después nos impulsan hacia adelante. Mi familia me dio la espalda cuando más los necesitaba, pero esa experiencia me enseñó a confiar en mí misma, a ser fuerte incluso cuando estoy sola, a no necesitar la aprobación de nadie para perseguir mis sueños. Y cuando finalmente volvieron, lo hicieron no con lástima ni con condescendencia, sino con respeto y admiración genuina. Eso no lo cambiaría por nada. Hoy soy la mujer que soy gracias a cada obstáculo que enfrenté, gracias a cada puerta que se cerró, gracias a cada persona que dudó de mí. Pero sobre todo, gracias a esa niña de 19 años que tuvo el coraje de levantarse de la mesa familiar y decir: esto es lo que quiero hacer con mi vida, sin importar el precio que tuviera que pagar. Si estás pasando por algo similar, si tu familia no entiende tus decisiones, si te sientes sola en tu camino, quiero que sepas algo. Está bien, el dolor es temporal, pero el arrepentimiento de no intentarlo dura toda la vida. Persigue tus sueños, aunque tengas que hacerlo sola al principio, porque la gente que realmente te ama siempre encuentra el camino de regreso, y los que no lo hacen simplemente no merecían estar en tu historia. Gracias a todas y todos por escucharme esta historia. Espero que les haya llegado al corazón tanto como a mí me llegó vivirla. Nos estamos viendo en el próximo video.